Hola amigos, bienvenidos a los recorridos por el arte de Miguel Remolina, docente y estudioso del arte. Hoy va a ser un día especial, voy a compartir con vosotros una gran emoción, porque vamos a visitar cuadros de Botticelli, y cuadros de Botticelli que estoy seguro que no conocéis, porque todos conocemos las grandes obras de este pintor del 480, pero hoy vamos a visitar la Venus de Turín, un cuadro muy poco conocido y estoy seguro que vais a descubrir cosas fascinantes. Vamos a ello. Conocemos como Venus de Turín una pintura realizada por Sandro Botticelli y su taller alrededor de 1490. Es poco conocida y vamos a ver, sin embargo, que es una obra interesantísima. Vamos a ver el contexto. Es una Venus de un gran tamaño, alrededor de 1,80 de altura, conservada en la Galería Sabauda de Turín. Es una obra de su taller, alrededor de 1490. Veremos más tarde cómo, a partir de un determinado momento, Botticelli posee un gran taller en Florencia y realiza obras compartidas con sus estudiantes, con sus aprendices. Esta es la Galería Sabauda, un museo que se sitúa en la ciudad de Turín, al lado de la catedral que vemos a la derecha, y que es el palacio de la dinastía de la Casa de Saboya, que durante mucho tiempo dirigió como ducado y después como monarquía el territorio de Saboya, de Piamonte, y cuya capital es Turín, donde se encuentra este museo. Un museo poco conocido, pero con algunas obras muy interesantes. Vasari, en su libro de La vida de los artistas, nos da un aspecto muy interesante que nos va a ayudar a entender el carácter de esta obra. Fijaros, lo dice en su descripción de la obra de Botticelli. Por la ciudad, en diversas casas, hizo figuras redondas, cuadros redondos de su mano, y bastantes figuras de mujeres desnudas, de las cuales, aún en la villa de Castello, donde es el duque Cosme de Médicis, son dos cuadros importantes, la Venus y la Primavera, cuadros que luego vamos a ver. Fijaros que lo que nos quiere decir es que a lo largo de la ciudad realizaron varias copias de esta Venus que nosotros conservamos. Vasari menciona cómo hizo muchos tondos, muchas pinturas redondas, y aquí vemos algunas de ellas. Hay muchas más. Realmente debió ponerse de moda entre los ciudadanos ricos de Florencia poseer una de estas pinturas, siempre de tema religioso, para sus viviendas. No eran pinturas hechas para iglesias, sino para viviendas. Y evidentemente, ante la petición de muchas obras, algunas fueron realizadas por sus talleres. Algunas reconocemos mucha de la mano de Botticelli, como en la Madonna del Magnificat, que ahora mismo está en el Museo Uffizi, otras como el Tondo del Padiglione o la Natividad del Museo Gardner. Solo algunas de las figuras se identifican como de Botticelli. Realmente el hacer muchas obras quería decir que el taller se encargaba de algunos detalles. Fue el modo habitual de producir de estos grandes talleres del 480 y realmente en muchas épocas de la pintura. Estas dos obras a las que hace mención el texto de Vasari son las más conocidas de Botticelli. Ahí las vemos las dos. La Primavera, realizada en 1482-83, el nacimiento de Venus, realizada un poquito después. Realmente estas fechas, si consultáis en libros, veréis que cambian. Es difícil establecer con exactitud dónde las pintó. Sí sabemos que la primera está realizada en tabla y estuvo en el Palacio de los Medici en la ciudad de Florencia. La segunda está realizada sobre tela y se pintó para desplazarse e instalarse en la villa de Castello, una villa situada en los alrededores de Florencia. Dadas sus grandes dimensiones, es seguramente por esto que Botticelli se ve obligada a realizarla en temple sobre tela, cambiando el que era su modo habitual de dibujar y pintar. Todos estos modelos de la Venus, como en su momento habíamos comentado, están basados en un tipo de escultura romana que vamos a llamar Venus púdica, que es aquella que, como veis, aunque aparece desnuda, se tapa con sus manos, mostrando un cierto pudor frente a las miradas. La ropa que acaba de desvestirse figura siempre en un lateral.
Seguramente en la Florencia del tiempo de los Medici, en el 480, alrededor de estos años de 1480 a 1490, existiría otra escultura, no exactamente esta, en la que se basaba Botticelli para sus composiciones. Vamos a ver que hay unos momentos, unos elementos muy diferentes y muy interesantes en la obra que la diferencia de la gran Venus famosa de Botticelli. La primera es que aparece el fondo negro, lo cual debía ser habitual en estas copias de estudio. Realmente Botticelli demostró siempre menos interés en los paisajes que en la figura. Es sobre todo, como en su momento vimos, un dibujante y le interesa la figura humana, menos los paisajes. Y estas producciones que se debieron hacer como copias un poco en cadena, conservamos 4, pero no sabemos si existieron más, las realiza con fondo negro, pero lo cual nos viene muy bien para destacar esa figura del cuerpo humano y el desnudo sobre el fondo, que se pierde un poco en la Venus con todos los elementos compositivos que aparecen al fondo. Vamos a analizar cuáles son las características de esta pintura que la diferencian de la Venus conocida por el nacimiento de Venus de Botticelli. Este es el cuadro conocido por vosotros en el Museo de los Uffizi, donde el primer elemento es el fondo, que nos hace que la figura de la Venus aparezca de otro modo, y también las figuras que aparecen a los lados. Al decidir aislar la figura del desnudo del fondo con el fondo negro, realmente la manera en que percibimos la figura es distinta. Hay un elemento muy interesante que vamos a ir viendo los detalles, casi como fuera jugando a los 10 errores tan típicos de los juguetes infantiles. Fijaros, el primero es que aparece con un velo, con una tela que la cubre. Es, por lo tanto, un elemento intermedio en esa desnudez total que hemos visto en la Venus naciendo del mar, y las figuras que aparecerán vestidas en otras representaciones de Botticelli. Y este velo tan interesante, medio transparente, nos habla de la especial habilidad para dibujar estos tejidos de Botticelli. Los podemos ver en la parte que cubre el pecho o en la parte que cubre la parte inferior. Fijaros que tras la mano y el pelo que cubre el pubis aparece un poquito de esa tela, y cayendo por detrás de las rodillas otro fragmento ondulado, suave, ligero. Es una pintura realizada en temple sobre tabla, pero en temple con grasa, con una mezcla de aceite que debería permitir estas transparencias más difíciles de realizar con un temple a la antigua. Son estas transparencias de tejidos que hemos visto en la consagración, en el cuadro de la primavera, en las Tres Gracias, con estas transparencias tan interesantes en las maravillosas figuras de las gracias en la parte del cuerpo, o en la parte de los pies, con estos pliegues que hemos visto que vuelve a utilizar en esta Venus de Turín. Esta es otra de las Venus que él pintó. Ahora mismo está en la Gemäldegalerie de Berlín, y por eso la vamos a llamar la Venus de Berlín. Evidentemente fue producida por el taller de Botticelli, no sabemos hasta qué punto fue parte de sus manos o parte de las copias de sus alumnos. No aparece con el velo, sí que le da más importancia y más juego al pelo, que como veis en el lateral detrás del codo derecho aparece con unos vuelos, con unos elementos que aparecen mucho más controlados en las otras figuras. Esta sería, la que veis a la derecha, es la cuarta figura de Venus que conservamos, que a diferencia de las otras tres que están en museos públicos, sigue estando en una colección privada en Suiza y por lo tanto difícil de ver. Fijaros cómo hay pequeñas variaciones, un poco más torpe las proporciones en la de la derecha. Ahora vamos a comparar un poquito los rostros para ver qué tienen de común y qué tienen de distinto. Supongo que os resulta difícil de entender el hecho de que un pintor tan sensible, tan de detalle como Botticelli, pudiera realizar obras en serie de un cierto modo, como hemos visto en los tondos o como hemos visto en estas Venus, en estas figuras de mujeres desnudas. Evidentemente, cuando los encargos eran numerosos y eran importantes para mantener la actividad económica del taller, debía recurrirse a los aprendices que tenían a su alrededor, y eso explica la diferente calidad de alguna de estas obras. A lo largo de la historia de la pintura
El pintor necesita una actividad económica y evidentemente debe producir las obras que le reclama la sociedad de Florencia de entonces. Otro aspecto interesante a mencionar es cómo una figura que fue creada para la élite cultural, como eran los Medici, al final consigue convertirse en unas pinturas, en unas obras que debían poseer distintos domicilios y distintas casas en la ciudad. De alguna manera se estaba popularizando esta obra de Botticelli, pagando el peaje de que determinados elementos, como hemos visto en algunos detalles, deben ser sin duda obra de los aprendices de su taller. Una reproducción para que veamos el tamaño real que tienen estas estatuas. La que vamos a la izquierda es la del Museo de Turín, la de la derecha es la del Museo de Berlín, que durante un tiempo en este verano de 2025 están expuestas en la Galería Sabauda de Turín en una exposición conmemorativa de la Venus, que es la ocasión de verlas juntas. Después la obra que nosotros vemos a la derecha volverá al Museo de Berlín. Este tamaño grande de las figuras es muy importante para entender la presencia de los cuadros en el lugar donde se colocara, en principio en casas de ricos burgueses florentinos. El rostro de esta maravillosa Venus, fijaros que la figura siempre con esas caras inclinadas que les da ese cierto toque melancólico muy tradicional de todas las figuras de Botticelli, la riqueza del cabello, que luego vamos a ver como en la Venus del nacimiento de Venus no aparece con esas trenzas, con esos elementos, y aparece también con una perla o una gota de agua en la frente, en el pelo sobre la frente, que es realmente característica y bella. El rostro de la Venus de Berlín, menos complicada, vemos en esta visión algunos de los detalles típicos de la pintura de Botticelli, que hace de la línea su principal motivo de interés, y la comparación con la figura de la Venus, del nacimiento de Venus. Como veis, el pelo es menos complicado, no aparece esa representación en la frente y, sin embargo, en la cara vemos la línea tan limpia y tan equilibrada como siempre. Evidentemente, este debió ser una obra exclusivamente de la mano de Botticelli. No sabemos hasta qué punto las otras obras fueron producto de la mano de su taller, de los aprendices de su taller o de él mismo. Para finalizar nuestro acercamiento a esta maravillosa obra, vamos a visitar la página de la Galería Sabauda, Musei Reali de Torino, que nos permite acercarnos a la obra pictórica con un detalle que ya, como sabéis, es muy habitual en muchos museos. Vamos a acercarnos a verlo, veréis cómo podemos hacer zoom hasta los máximos detalles de la obra y verlo con esta fidelidad como si estuviéramos delante del cuadro. Fijaros que así tenemos ocasión de ver la sutileza de estos detalles del tul, del velo que cubre el cuerpo desnudo de Venus, y por ejemplo los adornos azotados por el viento, muy típico de Botticelli, y que ya lo habíamos visto en el nacimiento de Venus, como el soplido de los vientos hace que todos los tejidos aparezcan en movimiento. Os animo a visitar en esta página del museo la obra con la máxima definición de detalles que es posible hacer. Confío en que esta breve presentación de esta maravillosa obra os haya resultado interesante. Hasta la próxima, amigos.